Hola, ¿qué tal, mis queridos creadores? En esta ocasión estaremos hablando de la buena manipulación de texturas y creación de materiales dentro de Picon Planner. Sin más, vamos con la intro. Ok, una vez dentro de Picon Planner, estaremos hablando, como les dije, de materiales y creación de materiales. Pero antes de eso quisiera mostrarles que en la pestaña de iniciar encontraremos una sección de materiales que vienen por defecto integrados dentro de Picon Planner. O sea, para las personas que quieren un resultado mucho más rápido, pudieran acceder a este catálogo de materiales. Seleccionamos este catálogo de materiales y nos abre una ventana donde nos muestra el tipo de material que ellos ofrecen. Estos son materiales ya configurados completamente desde cero y están listos para usarse. Tienen vidrio contrachapado. Contrachapado es una madera que se comprime y logra buenos resultados. Tienen plástico barniz, tienen piedra, tipo de alfombras y tipos de baldosa. Madera, o sea, tienen varios tipos de materiales que le pueden funcionar o ir viendo cómo es su construcción, a tal punto de que comiencen a entender cómo funcionan los materiales y la creación de materiales dentro de Picon Planner. Pero en esta ocasión yo les enseñaré cómo crear un material desde cero. Como ejemplo vamos a crear un cubo. Ok, tenemos nuestro cubo y para seleccionar ir a la área de materiales nos tenemos que ir aquí en el editor de materiales. Y como ven, como no tengo ninguna textura ni un material cargado dentro de mi escena, pues no me sale ningún material acá. Entonces esta es la pestaña de materiales y tenemos para crear algún tipo de material nuevo. Aquí podemos ir al catálogo de materiales. Esta herramienta lo que nos permite es seleccionar el material que está dentro de nuestra pantalla y que se nos cargue dentro de esta consola. Estas se las iré enseñando a medida que vamos pasando el proyecto. Ok, entonces vamos a crear un material. Puede ser estándar, este vidrio que ya está configurado, luminosidad que es para crear materiales que tienen autoiluminación, fotogrametría y fotogrametría difusa. Esto funciona para objetos que permiten que la luz pase a través de ellos. Y acá tenemos los básicos que son un estándar opaco, brillante, okay. Tenemos metal, acero inoxidable y también otra iluminación acá. Pero por ahora vamos a crear un material estándar. Esto lo vamos a llamar material 1. Y bueno, vamos a aplicarlo a nuestro objeto. En este caso es un cubo. Ok. Como primer parámetro que Picon Planner nos ofrece, tenemos el color de la textura. Aquí, si quieren un color muy exacto, pueden colocar este código. Este código los tienen los colores, que es este código que sale acá, es el mismo que este código que sale aquí. Si supongamos que hicieran un rojo muy fuerte, el código de ese color sería este. Entonces ustedes los guardan cuando quieran tener un color, siempre ese color ustedes lo guardan acá, o lo pueden guardar en formato RGB, que este es el rojo, green y este es el negro. Entonces de negro 0%, de verde 0% y de rojo un 255%. Lo normal es que utilicemos este código siempre y cuando quieran mantener el mismo color. Entonces cambias el color a rojo y tu material se cambia. Acá vamos a cambiar el estilo.
a realista y ya tienes tu color rojo. Como pueden ver, bueno, acá en este programa los nombres tienen un poco de diferencia en comparación a los otros. Por lo menos la aspereza es la cantidad de brillo que va a tener nuestro objeto. Realmente lo que está diciendo este programa es que esta superficie va a ser lo más, o sea, si el valor es 0, que esta superficie va a ser lo más lisa posible, tipo un espejo o un plástico super liso. Entonces, si le subimos la aspereza, eso significa que esta superficie es un poco más rugosa. Entre más rugosa, menos reflexión de luz va a tener. O sea, si la dejamos en 0, como esta superficie es rugosa y la luz viene en este sentido, lo normal es que rebote hacia nuestra vista, pero como la superficie es rugosa, rebota hacia cualquier lado. Tiene mucha dispersión de luz. Entonces no se ve que se refleja la luz. Y si le bajamos a 0, entonces comenzamos a ver el reflejo que está enfrente de nuestra vista, porque la luz viaja desde el punto contrario de donde estamos, golpea sobre la superficie y como es lisa nos rebota enfrente de la cámara. Por eso podemos ver el reflejo que está enfrente de nosotros. Si me muevo aquí puedo ver el reflejo que está enfrente de nosotros ahora mismo. Además tenemos otro parámetro que es metálico. Este parámetro lo que te permite es qué tanto de metal tiene tu material. Ahora mismo esto sería un plástico común y corriente, súper brillante. Y si yo le aumento el parámetro metálico, entre mayor sea el parámetro, le decimos a Picon Planner que esto es un metal. Y como pueden ver, esto ya se volvió casi que una chapilla metálica, súper brillante. Entonces, en la combinación de estos dos parámetros, podemos lograr muchísimos efectos. Esto ya sería un metal un tanto rugoso, porque no refleja completamente, no refleja al 100%, en este caso utilizaron al 0, pero no refleja al 100%. Y tenemos este tipo de efecto. Si quisiera que fuera aún menos brillante, entonces le voy bajando. Pero esto sería un metal al 100%. Esto también se utiliza dependiendo de lo que quisieras lograr. Hay plásticos que parecen que son metal, pero no lo son. Entonces, con este parámetro pues podemos lograr algo muy interesante. Como pueden ver, aquí tenemos la vista tipo círculo o esfera. Si le damos clic derecho dentro del material, podemos duplicarlo, cambiarle el color, bloquearlo para que no lo borres por accidente, eliminarlo, seleccionar los objetos que tienen este material. Si ven, lo tengo aquí, hago clic derecho, selecciono el objeto que tiene el material aplicado y se me selecciona el cubo porque es el material que tengo asignado ahora mismo. Clic derecho, puedo cargar el material. Cuando tú lo quieres cargar lo quieres guardar, no sé, tú lo guardas en una carpeta que creas y el material cuando lo tienes configurado ya lo tienes guardado, lo cargas, o sea, lo guardas, y en otra escena que pase lo mismo, que no tengamos nada, damos clic derecho y importamos un material. En este caso supongamos que tuviéramos guardado este material aquí, lo seleccionamos y abrimos y el material nos carga con toda la configuración que ya teníamos previamente del material. Ok, repasando, tenemos el color de la textura, tenemos la aspereza, que su valor mínimo o máximo es el 0,
y el mínimo es el 100, donde el 100 es mucha rugosidad y el mínimo es cero rugosidad. Tenemos el valor metálico, que el valor metálico funciona casi igual. Es el valor 0 es 0 metal y 100% metal. Y bueno, están los metaloides que están entre el 1 y el 99%. Entonces 0 es no metal y 100 es metal. Además de estos tres parámetros tenemos brillo. El brillo lo que hace es que le agrega un poquito de exposición a la textura o al color. Aquí por defecto te lo tienen en 21. Si yo lo subo, el color se va haciendo mucho más claro, o sea, hacia el blanco. Va tirando más hacia el blanco hasta que queda 100% blanco. Y de lo contrario, si lo sigo bajando, se va poniendo mucho más oscuro. Como consejo, yo considero que si queremos un color exacto y trabajar con este código, que busquemos el color, o sea, que no tratemos de utilizar este brillo, porque esto tiñe el color que ya tenemos por defecto acá. Si ven, yo tengo un color rojo puro, que el código es este, pero yo utilizando este parámetro de brillo, afecta mi escena, o sea, lo oscurece. Ya esto no es un rojo, esto es un rojo vino, un rojo tinto. Y es porque el parámetro lo ajusté. Si quieres volver a restablecer el brillo original, nada más presionas aquí y te vuelve a 21, que es el parámetro 0 o por defecto de Beacon Planner. Además tenemos transparencia. La transparencia es si queremos un vidrio, si queremos un líquido, podemos utilizar este parámetro de transparencia. Y por último tenemos un mapa de normales, que eso en futuros videos se lo estaré enseñando, que trata precisamente de darle textura o un volumen a nuestra textura. Ok, entonces tenemos textura, el color, la textura del color, la aspereza, metálico, brillo y la transparencia. Okay. Aquí en esta parte derecha tenemos un apartado donde nos marca que podemos importar una textura. Ok, entonces aquí vamos a importar una textura como ejemplo. Ok, actualmente cuento con estas texturas que son de Pelícano, una marca que fabrica tableros de melamina y contrachapado, y bueno, utilizo mucho estas texturas, así que vamos a utilizar una de estas, esta, y como pueden ver ya se aplicó mi textura a mi objeto, en este caso es un cubo. Okay. Cuando importamos un material, o sea, una textura dentro de nuestro material, nos abren otros parámetros como tamaño y desplazamiento. Y bueno, y el tercero que es rotación. Y por defecto se nos mantiene la proporción, o se pone el candado activo. Eso significa que lo que yo aumente aquí o le sume a este lado también se le suma al otro. Por ejemplo, si yo quiero que esto sea 5 metros, automáticamente él sube 5 metros del otro lado porque tiene una proporción de 1 a 1. Si yo desmarco esto aquí, yo bajo esto a 1 metro de nuevo, pero la altura se mantiene en 5. O sea que cuando tengo esto cancelado, si yo aumento 1 o bajo a 50, el otro se baja según la proporción de 1 a 2, o de 1 a 5, perdón. Se baja porque lo tenía 1 metro y 5 metros de largo. Esto funciona para tener un poco más de control a la hora de tener que ajustar nuestro material. Ok, entonces esto lo dejaré
en 80 y 2.5 metros de alto. El desplazamiento funciona igual. O sea, yo quiero desplazarlo 1 metro por 1 metro. El desplazamiento se va a lograr. Pero no lo utilizo mucho. Y la rotación es el grado de rotación que quieres que tenga tu textura. Y lo vas utilizando, lo vas rotando hasta que llegues a un nivel de rotación que quieras. Esto sería como lo más básico en cuanto al material. Entonces, si tienes la textura, vamos a darle un poquito de difuminar. Ok, si quieres editar esta textura, porque no sabes utilizar SketchUp o no sabes utilizar Photoshop para editar una textura, lo que puedes hacer, porque ahora Picon Planner lo añadió, es das clic dentro de la imagen y te abre otros parámetros más, donde tienes exposición, contraste, punto de luz, sombras, la temperatura, color, saturación, nitidez y efecto DOM. Que esto lo que te hace es como un degradado del material, donde tienes el inicio, que es un color oscuro, y el final, que es un color blanco, que estos colores se pueden cambiar. Ok, la exposición lo que hace es que añade más luz a tu textura, o sea que si le subes, se va clareando la imagen. Vamos a volver a 0. El contraste lo que hace es lo contrario, pero con las sombras, o sea, con los oscuros. Entre menos contraste, las partes oscuras o más oscuras de la textura se vuelven blancas. Y si le damos más contraste, las partes más oscuras de mi textura se vuelven mucho más oscuras. Entonces, como esto es una textura que tiene muchos blancos y oscuros, probablemente cuando tengas el contraste muy alto, se oscurece por completo la textura. Vamos a darlo en 50%. Los puntos de luz, igual. Entre mayor punto de luz le pongamos, las áreas más claras se mantendrán claras. Si lo bajamos, las partes más claras se oscurecen. Y lo mismo pasaría con las sombras. Entre más oscura pongamos la sombra, más oscuro se ve el espacio, se ve la textura, perdón. Y si hacemos lo contrario, más blanco. Tenemos la temperatura. La temperatura lo que hace es que entre azul y rojo te busca un tono y te tiñe tu textura. Hacia la izquierda son los colores azules, hacia la derecha son los colores rojizos, amarillentos. O sea, si quieres cambiarle el tono, si ves que esta textura no tiene el tono correcto, como lo sería en la vida real, entonces vienes aquí a temperatura y subes un poquito, y va subiendo y se va volviendo un poco más amarilla. Ok, entonces el color es algo similar, pero con muchos más colores. Aquí va pasando de rojo hasta azul, y del otro lado va pasando de entre verde hasta azul. Entonces esto es el color de la textura. Y bueno, tenemos también la saturación. La saturación es, como dice la palabra, entre mucho más saturación, el color, o sea, tiene mucho más abundancia de color. Por ejemplo, si aquí tenemos este color por defecto, tenemos todo en 0. Si saturamos, lo que hacemos es que el color sea mucho más vivo. Pero de este parámetro no podemos abusar mucho.
Entonces, si le quitamos, entonces hacemos el color gris, lo volvemos gris, o en blanco y negro, porque no tiene ausencia de color. Si queremos más color, para que el color sea un poco más vivo, le podemos subir en este parámetro de saturación. Y bueno, la nitidez funciona de manera similar. Si le ponemos mucho más nitidez, las partes están un poco borrosas. El programa automáticamente trata de definir esas líneas, por lo menos aquí en esta área de acá. Si yo la bajo, lo bajo a 0, difumina la textura. Entonces ya dependería de qué uso quieres darle a esta textura. Puedes difuminarla o puedes darle nitidez, o sea, es como añadirle un poco más de resolución. Pero este parámetro tenemos que estar claro que entre mayor sea, asimismo tendrá un tiempo más largo de renderización, porque está calculando este parámetro. Y por último, este efecto, si yo tengo aquí este color, lo pongo en rojo, él me va a teñir lo oscuro a rojo y lo blanco a blanco. Si yo lo quiero cambiar a amarillo, si ven, lo amarillo es lo que está más claro y lo rojo es lo que está más oscuro. Si yo lo vuelvo a negro, aquí está, ven que el negro sigue siendo negro. Si yo quiero que lo más blanco sea azul, se cambia a azul. Incluso la saturación la pongo en 0, voy a poder ver muchísimo más este efecto que tengo acá. Así que hay varias maneras de cambiar la textura, de cambiar el color y la saturación y el brillo de la textura. Así que probándolo y viendo exactamente para qué funciona cada una de estos parámetros te puede ayudar a tener una noción de cómo lograr el resultado que estás buscando. Ok, entonces aquí en esta área es donde puedes poner una textura. Si la quieres cambiar, bueno, aquí importas la textura. Cuando ya tienes esta textura, supongamos ya modificaste todos estos parámetros. Yo quiero que sea un poquito más vívido el color. Bueno, vamos a poner un poquito más. El contraste vamos a subirle, que sea más o menos como un Wenge. Y bueno, las guardar. Cuando ya tienen la textura modificada, esta textura aquí se guarda con este valor que le pusimos. Si no queremos volver a hacerlo y queremos guardar esa textura porque ya nos gustó cómo quedó, aquí la exportamos. Exportamos la textura y aquí pongo color. Bueno, ya está en color. Y la guardo. Él te la guarda en el tamaño que tenemos aquí. O sea que yo vengo y creo un material nuevo. Que este va a ser el material 2. Y este le voy a poner la textura original. Y voy a duplicarlo. Aquí le voy a aplicar este. Y voy a importar el color la textura del color que acabé de crear. Si ven la diferencia de colores, este color de la textura quedó guardada, que era un poco más fuerte. Aquí creo que estaba en 1, 250 y aquí en 90. Y si ven, es la misma textura, pero una tiene la modificación que le hicimos anteriormente y la otra no. La otra es la original. Y aquí se puede apreciar completamente la diferencia de tono. Ok, entonces vamos a seguir manejando este. Entonces ya con una textura, entonces podemos darle mucha aspereza. Incluso podemos darle un poco más de metal. Y así sucesivamente. Ahora,
Vamos a eliminar esta. Y vamos a crear un cubo. Picon Planner tiene muchísima herramienta para editar un componente o un grupo y ajustar su mapeo. En este caso, si yo aplico este material aquí, en teoría está bien mapeado, pero supongamos que esta cara yo quisiera que las vetas fueran hacia arriba y no hacia los lados, porque no sé, en el trabajo yo tengo que esta textura yo quiero que siga hacia abajo. Si en ese caso que tendríamos algo como esto, ya no nos funcionaría rotarla, porque si yo la roto a 0, todas estas se van hacia arriba, pero yo quería que esta estuviera hacia los lados, o sea que ya no me funcionaría. En un caso como ese, lo que tenemos que hacer es irnos a la pestaña editar y vamos a editar aquí en materiales. Le damos un clic dentro del objeto y se nos despliega esta área de acá, donde tenemos escalar, alinear y posición. Tenemos el tipo de mapeo, podemos ajustar el mapeo o reiniciar el mapeo. Ok, vamos a escalar. El escalado del material es el siguiente. Si yo quiero que sea mucho más grande o mucho más chiquito, esto ya depende de cómo quieran trabajarlo. Y le damos hacia afuera y ya él se ajusta, independientemente del tamaño que yo le ponga acá. Él se ajusta al mapeo al tamaño que le puede dar. Entonces Picon Planner, la línea azul te está indicando el tamaño exacto que tiene la textura aplicada a este objeto, independientemente del parámetro que hayamos puesto en este punto. Si queremos restablecer el mapeo a estas medidas, tenemos que reiniciar el mapeo. Cuando ponemos reiniciar el mapeo, él se ajusta a las medidas que yo tengo acá. Entonces, si queremos ajustar el mapeo, significa que la textura, o el caso de este cubo que te está marcando en azul, se ajuste al tamaño de mi objeto 3D. Pongo a ajustar el mapeo y lo que hace es que fuerza que la textura concuerden exactamente con el tamaño de mi cubo. Esto se utiliza cuando el material o la textura no es tiliable. En unos videos anteriormente yo le mostraba que tiliar una imagen era que no se viera la costura, o sea, cuando se pega una imagen con la otra, cuando se repite. Ese video lo tengo guardado y se lo voy a poner en la caja de comentarios para que lo vean cómo se tilea una imagen. Ok, entonces seguimos editando la textura o el mapeo. Si no queremos eso porque se deforma mucho la textura, en este caso no se nota mucho porque bueno, el cubo más o menos es del tamaño de la textura, pero vamos a hacerlo un poco más grande. Y si ven, entre más grande sea el cubo, más se deforma la textura. Cuando tenemos este tamaño de textura, que la altura es de 1 metro, desde 2,50 metros, y yo tengo aquí aquí tengo más o menos de 2 metros, 1,70 metros, o sea que más o menos por aquí estaría el corte de los 2,50 metros de altura que yo tengo. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado porque la textura, si ven, aquí está perfecta, pero en altura se estiró mucho la textura. Y para arreglarlo, bueno, le damos a editar y damos a reinicio de mapeo y ya la textura se ajusta. En este caso no se nota mucho la repetición porque esta es una textura que es tiliada.
pero como pueden ver, esta marca que está aquí se repite acá arriba. O sea que el corte debe estar por aquí, más o menos. O aquí está el corte, pero no se nota mucho. Ok, entonces tenemos esto, y si queremos cambiar la dirección del mapeo, aquí podemos cambiarla. Podemos rotarla y se cambia nada más la cara que tengo aquí y la superior. Entonces puedo tener esta cara en una dirección totalmente distinta que esta dirección. Okay. Si quisiera esta, se rota y ahora tengo todas las caras mirando hacia el mismo lugar. Si quiero que la cara superior también rote, se rota. Y así vas viendo todas las caras que quieres que se roten. La cara superior se rota con la misma dirección de la cara inferior. Y la cara frontal se rota con la cara de este lado. Y esta cara se rota igual que la cara de acá. En caso que las tres áreas, o sea, los cuatro lados los quieres cambiar, tendrías que explotar este bloque. Entonces, si yo tengo un tablero, los tableros más o menos miden esto de 15 centímetros de ancho, 15 milímetros por favor de profundidad, de espesor, y quisiera hacer un tablero de un escritorio, entonces ya tendría mi tablero. Ahora voy a ajustar la escala porque como lo escalé, como pueden ver aquí se ajustó. Entonces tengo que venir aquí a editar y pongo reiniciar mapeo. Y hago lo mismo. Los laterales los volteo. Y ya me queda correctamente mapeado. Y esto hay que hacerlo para cada... esto hay que hacerlo para cada objeto que creamos. Porque por defecto si traemos un bloque de otro programa que es compatible con Picon Planner, cada programa tiene su forma de mapeo de textura y Picon Planner también tiene la suya. Entonces van a haber veces que sí va a funcionar bien dejándolo como está, pero otras veces sí van a tener que ajustarlo las texturas. Si quiero que la textura quede perfectamente colocada, si quiero variar, porque tengo no sé varios sobres y no quiero que se vean iguales, o por lo menos dar la ilusión de que son tableros distintos pero del mismo material, lo puedo hacer. Aquí lo que tengo que hacer es restablecer la textura de mapeo para que ese con clic derecho, restablecer la textura de mapeo para que ya sea independiente de la copia. Entonces aquí hago lo mismo, la volteo y no sé, hago esto así y acá la volteo, la puedo correr un poco hacia adelante. Entonces la ilusión de que son tableros distintos pero el mismo material, entonces ya cuadra un poco más. Eso sería en cuanto a hacia el manejo correcto de las texturas. Aquí lo vamos a voltear. Aquí también la volteamos. Y ya tenemos tres sobres distintos. Ok, ahora si queremos tener una textura para controlar la aspereza, o sea el brillo, porque si yo le doy más brillo,
va a ser totalmente brillo como un plástico, y si se la quito no va a tener brillo. Pero esto se puede controlar con una textura de blanco y negro. Vamos a cargar la misma textura que teníamos acá, y como pueden ver, la transformo a blanco y negro, en donde lo negro es lo que más luz refleja en esta textura. Todo lo que es negro va a reflejar más acá, y lo que es blanco va a reflejar menos luz. Entonces, si quieres que refleje un poco más, le vas bajando o sea, le vas dando más oscuridad. Voy a cancelar aquí para que puedan verlo bien. Aquí quiero que se vea bien. Entonces, si le bajan la exposición, esto se convierte en mucho más brillante. Y si le suben, entonces sería más o menos como una madera gastada. Aquí también podemos invertir, o sea, invertir el material o la textura, en donde lo blanco se vuelve negro y lo negro blanco. Entonces podemos conseguir el efecto contrario, donde lo que es más claro brilla, y donde lo que es más oscuro no brilla tanto. Y tenemos este efecto así, que más o menos es el correcto. Aquí le bajaría lo metálico, porque no es un metal, y podemos ver que sí brilla, y la parte oscura es un poco más opaco, y tenemos un brillo más o menos correcto. Si queremos darle mucho más enfoque a esto, tenemos que darle contraste. Contraste es precisamente darle más profundidad a lo oscuro y a lo blanco al mismo tiempo, separando los matices de grises y encontrándole un poco más oscuro o un poco más blanco. Y así van jugando, van viendo. Cómo va a quedar. Y lo mismo pasaría con el metal. El metal también se puede utilizar un material, una textura, donde lo blanco, donde lo negro le dice al programa que va a ser más metal, y lo blanco no metal. Y aquí tenemos un material mucho más realista. En este caso sería un metal con la forma o la figura de una madera. En caso de que quisiéramos nada más las marcas, lo que podemos hacer es quitar la textura. Esto se quita la textura, y entonces tendríamos nada más el color. Entonces yo tengo una mesa metálica, la tengo gris, pero tiene este efecto de la madera en brillo y también en metal. Si yo le quito lo del metal entonces solamente va a tener el brillo. ¿Sí ven? El brillo, ¿no? También pudiese agarrar la misma textura, la vuelvo blanco y negro. Eso es acá en saturación. Y el tamaño lo hago mucho más grande, un 8. Y aquí un 1.2, para que se vuelva un metal rayado. O sea, no es la textura, pero se puede utilizar también. Y bueno, lo volvemos un poco más clara.
y en metal le subimos y ya es un metal. Si creamos una esfera, le aplicamos este efecto, ya esto sería un metal. Ok, entonces controlando perfectamente estos parámetros podemos crear cualquier tipo de material. Esto vamos a aplicarlo acá. Y esto tenemos que dejarlo a 0 porque... Ok, ahora vamos a texturizar en una esfera. No es lo mismo texturizar una superficie plana que una esfera o un cubo o un cilindro o un cono. Son diferentes figuras geométricas. Entonces, si ven, el programa trata de hacer lo posible para texturizarlo correctamente, pero aquí vemos que no está bien hecho. Aquí tenemos un corte, aquí tenemos otro corte y no hay continuidad de la textura. Aun cuando la textura es estiliada, si no hay un correcto manejo del mapeado, quedará horrible, quedará mal. Entonces venimos acá a la pestaña editar, editamos el material y en mapeo le damos a tipo cilindro y lo movemos. Esto lo podemos subir o lo podemos rotar. Y lo tratamos de llevar al centro. Para ayudarnos podemos poner la vista superior y el punto lo ponemos lo más del centro posible. Entonces ya tenemos mapeada correctamente la textura en una esfera. Si queremos darle más dramatismo a esto, lo ponemos y como ven ya es un metal con cierto detalle de textura y está mapeado correctamente en esta esfera. Si queremos crear un plástico, igual vamos a crear un plástico brillante, lo aplicamos a nuestro material y bueno, aquí tienen la aspereza, lo puedes poner al máximo, al mínimo. En este caso aquí subieron el brillo normal es 27 de la textura esta. Si quieres que sea metal lo puedes hacer, si no, no. Entonces sería un cobre o un plástico brillante. Así que estos son los puntos que debemos de tomar en cuenta a la hora de crear un material, aplicar el material y el uso correcto que le debemos dar a los tipos de mapeo. Hay plana, cilíndrica y caja. Podemos alinearla, cambiarle posición, escalarla, también la podemos hacer. Esto es ajustar el mapeo. Ahí lo está ajustando. O reiniciar el mapeo. También lo está haciendo. Así que sin más me despido. Cualquier consulta está en la caja de comentarios. Estaré respondiendo sus preguntas. Este video lo hice gracias a una suscriptora. Desde acá le mando saludos, Sandra, porque ella tenía una inquietud de cómo modificar y ajustar la textura. Y bueno, hice este video para ella y para ustedes, los que me siguen.
Gracias a ustedes ya superamos los 1000 seguidores y espero seguir subiendo videos para ayudarles. Sin más me despido. Chao, chao.